es una planta? Las plantas, al igual que los animales, son seres vivos, porque nacen, crecen, respiran, se alimentan, se reproducen y mueren. Los animales son organismos heterótrofos, porque no son capaces de fabricar su propia comida y tienen que alimentarse de plantas o de otros animales. Sin embargo, las plantas son organismos autótrofos, porque son capaces de fabricar la comida que necesitan utilizando la energía del sol. Las plantas son los únicos seres vivos que pueden producir su propio alimento. Las hierbas, los helechos, los arbustos y los árboles son plantas. ¿Cuántas plantas conoces? Seguro que muchísimas. Algunas te las comes, como la lechuga, las espinacas o la coliflor. Otras tienen frutos o semillas que se comen, como las manzanas, las naranjas y los cereales. Además, algunas plantas adornan nuestros parques y jardines con sus bonitas flores, como las margaritas, las rosas o los tulipanes. Hay unas 260.000 especies de plantas. Las hay de diversas formas y tamaños, desde algunas muy pequeñas hasta otras muy grandes. El cuerpo de las plantas. Fíjate en alguna planta. Seguro que distingues fácilmente las hojas y también el tallo. La mayoría de las plantas que conoces están formadas por 3 partes: el tallo, las hojas y la raíz. La raíz es más difícil de ver porque está escondida dentro de la tierra. ¿Te gustan más las raíces? Las zanahorias que tantas veces has comido son raíces de la planta. La raíz sujeta a la planta al suelo y absorbe el agua y las sales minerales que ésta necesita. La raíz crece hacia el interior de la tierra. Normalmente, la planta desarrolla una raíz principal de la que salen otras más pequeñas, que se llaman raíces secundarias. Las raíces tienen unos pelillos llamados pelos radicales, por los que absorben el agua y las sales minerales. Algunas raíces, como sucede en la remolacha, la zanahoria o el rábano, almacenan nutrientes. El tallo sostiene las hojas, las flores y los frutos. También es el encargado de repartir el agua y el alimento por toda la planta. El tallo tiene una especie de tubos, llamados vasos conductores, que transporta la savia. Unos tubos llevan el agua y las sales minerales desde las raíces hasta las hojas. Otros transportan el alimento desde las hojas hasta el resto de la planta. Los tallos de algunas plantas, como el clavel o el de diente de león, son delgados y verdes. Los árboles, en cambio, tienen tallos gruesos y fuertes que reciben el nombre de tronco. Las hojas son una especie de láminas de color verde que salen del tallo y de las ramas. Están unidas al tallo por un rabillo que recibe el nombre de peciolo. La parte superior de la hoja se llama haz y la parte inferior se llama embés. La hoja es una parte muy importante de la planta. Es una fábrica encargada de producir alimentos. Utilidades de las plantas. Las plantas tienen multitud de utilidades. Sus semillas, frutos, hojas, tallos y raíces constituyen alimentos imprescindibles. ¿Cuántos de los alimentos que normalmente comes provienen de una planta? Todas las frutas y las verduras son partes de alguna planta. El chocolate se obtiene del fruto del árbol del cacao. Las semillas de algunas plantas sirven para preparar aceites. Otras plantas, llamadas plantas aromáticas,
se aprovechan para dar color, sabor y aroma a las comidas. La pimienta, el orégano, el tomillo, el azafrán, la canela, la menta y la vainilla son algunas de las sustancias aromáticas, también llamadas especias, más usadas. La semilla de los cereales, como el arroz, el maíz, el trigo, la cebada, la avena y el centeno, son importantes productos alimenticios. La madera de muchos árboles nos sirve para fabricar muebles, adornos y papel. El algodón se utiliza en la confección de prendas de vestir. Muchas plantas nos proporcionan medicinas. También nos han dejado combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, de los que se obtiene energía. Además, al realizar la fotosíntesis, las plantas desprenden oxígeno a la atmósfera. Por tanto, son la principal fábrica de oxígeno de la Tierra, lo que ha permitido que los seres vivos puedan desarrollarse. La salud es el bienestar del ser humano en lo físico, mental y social. Las plantas nos proporcionan muchos beneficios: alimento, madera, combustible y sinnúmero de propiedades medicinales. El conocimiento y utilización de plantas para nuestra salud es de vital importancia debido al fácil acceso y bajo costo que ellas tienen. Estas plantas las encontramos en nuestro patio muchas veces sin conocer los provechos que tienen para mejorar nuestra salud. Como fuente de alimento, casi todo lo que comemos viene de las plantas, ya sea directamente de alimentos básicos, como frutas y vegetales, o indirectamente. De allí la base de su importancia para nuestra salud. Las propiedades medicinales que las plantas tienen están en los vegetales, hierbas y frutas que hoy en día consumimos sin conocer el bienestar para nuestra salud. Hola, en este vídeo vamos a ver las hojas. Las hojas salen de los nudos del tallo. La hoja es la parte de la planta que capta la luz del sol y que mediante la fotosíntesis se encarga de fabricar alimento para el vegetal. Las plantas renuevan sus hojas continuamente. Se denominan de hoja perenne si lo hacen poco a poco, aunque aparentemente parezca que las hojas no se les caen. Se llaman de hoja caduca si renuevan todas las hojas al mismo tiempo, hecho que ocurre generalmente con la llegada del tiempo desfavorable. En las hojas podemos distinguir principalmente tres partes. El peciolo es la unión que existe entre la hoja y el tallo. Los nervios son unos hilos finos. El principal sale desde el peciolo y atraviesa la hoja dividiéndola en dos. Desde el principal salen los secundarios, que se van dividiendo en hilos cada vez más finos. El limbo es plano y ancho y tiene dos caras. La cara superior se llama haz, recibe la luz del sol y su color es oscuro y brillante. La cara inferior se denomina embés, su color es más claro y los nervios están muy marcados. Existen unos minúsculos orificios llamados estomas por los que entra y sale el oxígeno y el dióxido de carbono que participan en la fotosíntesis y que están situados en el embés de la hoja. Las denominadas células oclusivas son las encargadas de abrir o cerrar estos orificios según las necesidades de la planta. A través de los estomas la planta también libera vapor de agua, por lo que en épocas de mucho calor se cierran evitando que la planta se deshidrate. Podemos clasificar los vegetales mediante la forma de sus hojas.
Si tiene peciolo se llama peciolada, si no se denomina sentada. Dependiendo del número de limbos puede ser simple, compuesta, trifoliada, etc. Si observamos la forma del limbo podemos encontrar hojas aciculares, ovaladas, palmeadas, lanceoladas, sagitadas, etc. Además del número y forma podemos clasificar las hojas según el borde del limbo. Así tenemos entera, dentada, aserrada, etc. También podemos fijarnos en los nervios. De esta manera veremos que la hoja puede ser uninervia, paralelinervia, peninervia, palminervia, etc.